Soy Marina Croce Anduesa y les doy la más cordial bienvenida a Acento Musical. Acento Musical es un programa de entrevistas únicas a figuras contemporáneas de la música clásica, quienes están realizando aportes significativos al arte musical de sus países y áreas de influencia. Hoy tenemos el honor y privilegio de presentarles a dos grandes figuras de la música venezolana, el maestro Federico Ruiz y la pianista Clara Rodríguez. Federico Ruiz tiene una larga y valiosa trayectoria como compositor en diferentes géneros musicales, lo que lo ha llevado a obtener premios a nivel nacional e internacional. Clara Rodríguez, concertista internacional, lleva la música de Latinoamérica por todo el mundo. Por eso se le conoce como embajadora de nuestra música latinoamericana. Nuestra entrevista de hoy la hemos titulado Con partitura, la amistad musical de Clara Rodríguez y de Federico Ruiz. Hoy Clara y Federico nos cuentan cómo surgió esta amistad musical y cómo se ha desarrollado a través de los años para entregar a la audiencia venezolana momentos musicales inolvidables. Además de este grato relato, tendremos la oportunidad de escuchar a Clara interpretando piezas de Federico. Y también tendremos a Federico en su rol de intérprete al acordeón, un instrumento que lo ha acompañado durante toda su vida. Para finalizar, tenemos a dos amigos con importantes trayectorias como intérpretes que se unen a esta gran amistad musical. El guitarrista Miguel Delgado Esteves y el cuatrista Eduardo Ramírez, quienes junto a Federico Ruiz son permanentes invitados por Clara Rodríguez a formar parte de sus conciertos cada vez que ella viene a Venezuela desde la ciudad de Londres, donde reside desde hace muchos años. Sin duda, esta nueva entrevista presentada en Acento Musical será una experiencia maravillosa para todos ustedes, amantes de la música clásica, amantes de la música venezolana y de la música en general. Aprovecho la oportunidad para invitarles a que se suscriban a Acento Musical y a que nos acompañen en futuros programas. Gracias por siempre estar con nosotros. Yo conocí a Federico al principio de los años 90, Federico Ruiz, en uno de esos festivales de música latinoamericana que se hacían aquí en Caracas, o se hacen todavía. Y él me regaló sus piezas infantiles para niños menores de 100 años. Todavía me podía incluir yo ahí. Y me fascinaron esas piezas porque Federico se ha acercado a todos los estilos, digamos, de la música y el sentir popular de Venezuela y de países como Colombia, Cuba, Perú. Y son unas miniaturas y me las aprendí muy rápido y las toqué en ese mismo año, como en el 92, en el Museo del Teclado de Caracas, en un concierto que tenía. Esas piezas tocaron una fibra muy importante en mí, porque el lenguaje de Federico es muy venezolano, muy digamos, fresco, y las piezas están muy bien escritas para el piano. Y las piezas para niños menores de 100 años tienen una motivación particular. Los pianistas y compañeros y compañeras pianistas que habían estudiado conmigo en la escuela y que daban clases, me decían que por qué no hacía yo unas piezas que pudieran integrar el repertorio para los estudiantes de piano, que ellos estaban ya saturados
por muy bellas que fueran las obras clásicas, pero que ellos tenían mucho tiempo, perdón, maestro Clementi, si me está escuchando, que tenía mucho tiempo tocando las sonatinas de Clementi. Entonces era necesario ampliar el repertorio con obras de factura más reciente que les dijeran algo más de lo que le dicen las obras del siglo XVIII-XIX a los estudiantes. Y por esa razón hice yo las piezas para niños menores de 100 años. Un buen día en los años 90 me encontré con Clara en el Teatro Teresa Carreño y ella me dice, yo quiero tocar música de compositores latinoamericanos y venezolanos en particular. Y con relación al libro, eso ha sido otro trabajo, digamos, porque a mí me parecía muy importante que esas obras estuvieran publicadas. Yo primero contacté el Associated Board of the Royal Schools of Music, que es un cuerpo de exámenes que se hacen en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, se hacen en los Estados Unidos, en Australia, inclusive en la China. Y esa gente se interesó particularmente por La Peruanita. Esa obra fue editada por ellos la primera vez. Sí, la Peronita es una de las piezas Infantiles. para niños menores de 100 años. Exacto. Y esa pieza la tocaron, no sé, 100.000 personas más o menos, estudiantes de piano del cuarto nivel. Luego, bueno, a partir de ese éxito, esta compañía de la casa de ediciones se entusiasmó y salió por allí. Esa compañía quebró hace unos meses. Ahora lo vamos a lanzar otra vez por el sello, bueno, la casa de edición que se llama Clifton y va a salir muy pronto. Sí, hay un detalle anecdótico que creo que vale la pena señalando porque esas piezas se llaman piezas para niños menores de 100 años. Resulta que inicialmente se llamaban piezas infantiles y entonces muchos padres de los niñitos que tocaban las obras me decían, ¿por qué esas piezas se llaman infantiles si a nosotros que somos los padres nos gustan tanto? Y entonces ahí fue donde yo me percaté que esas piezas realmente tocaban al niño interno que todos llevamos dentro. Y hubo que cambiarle el nombre por piezas para niños menores de 100 años. Ahora ya no me preguntan eso y estamos todos contentos. Aunque alguien preguntó una vez, bueno, ¿y si yo tengo 104, no les puedo tocar? Y después que a raíz de ese contacto tan productivo, de tanta riqueza artística como el que nos proporcionó a Clara y a mí el trabajar en colaboración durante tanto tiempo, pues eso hizo que aparecieran otros proyectos, uno de los cuales fue la grabación de un disco con obras mías para el piano. Para ese disco escribí el Tríptico Tropical, escribí el Nocturno. Antes de hacer el Tríptico Tropical, Clara y yo hablamos sobre qué tipo de música queríamos, cuáles serían las características y queríamos una obra de cierta envergadura. Bueno, el Tríptico Tropical dura 18 minutos, que tuviera elementos de la música popular latinoamericana, afrocaribe en particular, que han sido mis mayores influencias. Y bueno, a partir de allí vino la interpretación de Clara de mi primer concierto de piano. Después vinieron otras obras y también mi segundo concierto está hecho especialmente para ella y lo ha tocado ya varias veces. La última vez
con mucho éxito en septiembre del 2022, si la memoria Julio. me, si la memoria me acompaña. Sí, fue en julio del año pasado, con Rodolfo Saclimbeni en la dirección. De la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Exacto. Bueno, yo no tengo ninguna obra favorita, ni me parece una necesariamente mejor que otra. Hay una más larga, hay otras más cortas, hay unas que generan más aplausos y hay otras que no generan tantos aplausos. Por ejemplo, el Nocturno. Esa obra no se aplaude mucho, pero no importa, esa obra es para escucharla, no es para aplaudir, y el tipo de atmósfera que crea no suscita aplausos en el público. En cambio, el Tríptico Tropical, sí, y las piezas para niños menores de 100 años también, y los conciertos de piano, de hecho, también suscitan aplausos. No hay creo que tiene un estándar de calidad que yo he tratado que sea lo más alto posible, pero no hay preferencia. Mis obras son mis hijas y a todas las quiero por igual. A mí siempre me gustó ese instrumento. Yo recuerdo de niño haber estado en una reunión y había un señor que tocaba el acordeón. Me gustaba el sonido del instrumento y el asunto del fuelle que, bueno, abría y cerraba para producir el sonido. Y no fue sino casi hasta los 14 años de edad que yo pude tener la posibilidad de empezar a estudiar ese instrumento con seriedad. Mi maestro fue Antonio Roperti. Yo estudié en una academia privada que ya no existe, la Academia Fischer. Y en aquellos tiempos
Estudié mucho para recuperar el tiempo perdido porque había unos niños que habían empezado a los 7 años, o sea que habían pasado la mitad de su vida estudiando y yo era apenas un principiante. Pues estudié muchísimo, participé y en algunas oportunidades gané y en otras no, en concursos nacionales que organizaba la Asociación Venezolana de Acordeonistas. Y ocurrió que paralelamente con los estudios del acordeón, yo tocaba de esta música, en aquella época la llamaban clásica, ahora la llaman académica. Y en aquellos tiempos empecé a tener un interés particular por la composición. Llegó un momento en que no podía con las dos cosas, estaba trabajando, algo de eso. Entonces tuve que retirarme de alguna de las actividades y bueno, le tocó al acordeón pasar a segundo plano. Tuve bastante tiempo sin tocar hasta que la nostalgia pudo más y entonces tuve que volver a tocar porque como músico necesitaba tener el sonido del instrumento de una manera como más inmediata. Tuve mucho tiempo entre papeles de música y partitura y no hay nada que se compare a uno tener el sonido del instrumento de manera inmediata, sobre todo si uno se sabe las piezas y los dedos responden. Ya no toco música académica, sino para mi gusto en mi casa, y cuando toco suelo preferir hacerlo como acompañante y sobre todo quiero darme el gusto de hacer música popular, que al acordeón le va muy bien porque es un instrumento muy versátil y aunque sé que el tiempo no da para uno adquirir los niveles de virtuosismo que algunos han logrado, bueno, si uno frasea bien y lo hace con buen gusto y musicalidad, puede, puede presentarse, como en mi caso, como acordeonista profesional.
pero esta combinación con mis amigos ha sido demasiado importante para mí, es muy, muy sabrosa, muy agradable, yo he aprendido muchísimo y es incomparable la felicidad que se siente tocando juntos y la felicidad que creo le damos al público que nos oye. Entonces hay que seguir con alegría, con optimismo y esperando poder tocar en más sitios. Sí, este grupo que nos hemos reunido ya en varias oportunidades, uno aprende mucho con ellos, la creación colectiva, el aporte de cada uno de los músicos enriquece mucho el bagaje personal y nosotros disfrutamos enormemente los ensayos y luego los conciertos, la expresión de felicidad de las personas que van a los conciertos y nos escuchan, eso es la mayor retribución y eso realmente no tiene precio. Nuestros maestros siempre nos dijeron que había dos formas de hacer las cosas, una bien y una mal. Así en la música hay música bien compuesta y música que no está bien compuesta. Hay también interpretaciones que pueden ser muy ajustadas a lo que quiso el compositor y otros que no tanto. En este caso particular, atendiendo a la invitación de Clara Rodríguez para tocar un concierto con ella junto al maestro Federico Ruiz y al maestro Eduardo Ramírez, por supuesto uno se topa con eso, qué sabroso y qué placentero es hacer la música con grandes intérpretes y grandes conocedores de la estética musical. Si hay una palabra que podría definir esto de esta invitación de Clara para tocar junto con Federico y con Eduardo, la gran palabra es qué placer es hacer música con ellos, qué grato y qué inmensa dosis de felicidad nos produce hacer música con estos músicos de este tamaño, tan hechos de profesionalismo y de tanta militancia respetuosa hacia la madre música. Bueno, hay un momento estelar, porque empecé tocando con Clara en algún momento de una invitación que surgió por otros motivos, también relacionado a la música, otro proyecto, pero bueno, se dio la oportunidad de tocar en la Sala Rivas y un momento que yo agradezco mucho es cuando el maestro Miguel Delgado Esteves, quien además es mi amigo, mi hermano, se incorpora, porque yo originalmente toqué el 4 y toqué la guitarra, pero por supuesto faltaba algo, faltaba alguien, y cuando el maestro Miguel se incorpora al ensayo, por supuesto que esto tomó una dimensión más grande, más hermosa, porque no solamente nos une la música, sino nos une los afectos de amistad y familiares. Entonces, eso fue grandioso para mí, porque estas cosas se comparten con amor. Es la mejor forma de hacer música. Y esta reunión de amigos haciendo música junto a Clara, que es una extraordinaria pianista, es una cosa maravillosa. Yo particularmente me siento muy honrado de tocar junto a estos maestros.
Yo puedo contestarte, pero de manera inmediata. Yo no tengo planes, no necesito tener planes porque Clara tiene una capacidad generadora de planes y de cosas. eh, Ella tiene, no sé, un motorcito interno que está continuamente inventando cosas por hacer. Yo estoy a su disposición, cualquier cosa que ella invente, porque siempre está inventando algo, será bien recibida y lo que esté en mis manos para satisfacer esos planes, ella sabe que cuenta conmigo. Muchísimas gracias. Sí, la vida tiene tantos altibajos que yo siempre he tenido muchos planes. Luego vino una enfermedad larga y difícil, luego vino la pandemia, cosas, circunstancias personales. Y llegué a pensar, bueno, ya no me importa, no voy a tener planes, voy a estar libre, sin hacer nada, viajando por placer, pero todo eso que va, no me conviene. Prefiero tener planes, prefiero tener proyectos, eso me hace más feliz. Ahora que he empezado esta nueva relación con esa editorial que se llama Clifton, pienso sacarles el jugo y poder bueno, trabajar con ellos, ver hasta dónde llegan, si quieren hacer más ediciones de otras piezas y siempre tocar conciertos. Me encanta tocar sola, yo soy solista de toda la vida.